RTP. Ya está con nosotros el doctor Javier Palacios. Vamos a hablar sobre la constituyente, también sobre el proyecto económico urgente enviado a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo y otros temas de interés nacional. Bienvenido, doctor Palacios, a la mañana en RTP. Muy buenos días con todos, un gusto compartir con ustedes. El gusto es de nosotros poder tenerlo aquí, conocer sus impresiones y análisis sobre este tema. Hay algunas inquietudes sobre el proyecto económico urgente y lo revisábamos un poco más de mañana. Diario Expreso de alguna u otra forma explicaba estos artículos que generan controversia, tal vez porque son muy amplios dentro de la normativa, no están tan precisados. Uno de ellos habla de, por ejemplo, la emisión de decretos para establecer un conflicto armado interno, lo que dejaría de lado la figura de estado de excepción. Como jurista, usted, ¿qué dificultad o qué remediación podría haber dentro de esta propuesta? La propuesta que se manda en el proyecto de ley económico urgente sobre la posibilidad del presidente de la República para que él vía decreto dictamine el estado, en este caso que existe un conflicto armado interno, más que quitarle al estado de excepción, lo que busca es la calificación jurídica para que se apliquen los preceptos de la ley. Si nosotros vemos de manera transversal el proyecto de ley económico urgente, toda la aplicación de las medidas que allí están dependen de la calificación jurídica de que existe un conflicto armado interno, no internacional. Es importante mencionar también que la Corte Constitucional sobre este tema ha dicho que el conflicto armado interno, no internacional, es una situación de hecho, es decir, que no necesita una calificación jurídica, sino que si las circunstancias ocurren y el presidente debe adoptar medidas, pues eso es lo que corresponde. De hecho, la Corte Constitucional también ha aclarado que cuando se invoca esta causal para efectos del estado de excepción, no significa que la Corte se esté pronunciando sobre si existe o no existe en la realidad un conflicto armado interno o no internacional, sino que únicamente está evaluando si para efectos de la causal del estado de excepción se ha configurado o no la misma. Quizás esto puede ser objeto de debate y dejarle como un reconocimiento fáctico, porque creo que es lo mejor que sea un reconocimiento fáctico, es decir, una situación de hecho, para que en ese momento se empiecen a aplicar las medidas que finalmente puedan aprobarse en este proyecto de ley. Se hablan de arbitrariedades y en ese sentido también de un posible autoritarismo o tal vez derechos extremadamente altos que podría tomar el Ejecutivo en sentido de esta ley económica urgente. ¿Qué más problemas tal vez o reparos podría usted observar dentro de esta normativa que a simple vista, por ejemplo, a mí que tal vez no conozco tanto de las normativas me puede parecer bien, pero ustedes los juristas podrían precisar y pedir tal vez aclaraciones en ciertos puntos? Hay al menos unos 4 artículos o 5 artículos, uno ya conversamos, y los demás también que se ponen en observación. ¿Qué otro problema o observación usted podría tener bajo esta ley económica urgente? Creo que los principales elementos de debate de esta ley económica urgente son los siguientes. Son respecto primero a, creo que este es lo más polémico, las atribuciones del denominado bloque de seguridad, principalmente aquella atribución relativa a permitir allanamientos sin orden judicial. Esto creo que puede generar tensión y puede ser objeto de debate y para que se pula de mejor manera. Yo entiendo la intención de esta inclusión en la ley. Lo que se busca es tratar de técnicas investigativas para identificar a las personas vinculadas a los grupos delictivos que sean lo más eficaces posibles. Quizás también el tema comunicacional aquí no ha sido el correcto, porque si bien la ley señala que podrá hacerse un allanamiento sin orden judicial, no excluye el control judicial. Lo que dice es que el control judicial será posterior. Y esto no es nada nuevo en la normativa penal en general. Por ejemplo, en Colombia usted tiene la posibilidad de hacer allanamientos por orden fiscal que luego se someten al control judicial, es decir, tiene un control judicial posterior. En el Ecuador, según la Constitución, el control de los allanamientos es previo, no es posterior. Ahí usted puede tener una tensión con la Constitución que eventualmente va a tener que ser debatida en el seno de la comisión, porque
Y aquí poner varios ejemplos. Por ejemplo, decía este diario, por ejemplo, cuando se den las alarmas o el bloque de seguridad te establezca como objetivo militar, por ejemplo, un vehículo con vidrios polarizados, lo puede allanar sin tener una orden judicial. ¿Esto es cierto o no? No es correcto eso. Lo que señala es que cuando existan indicios y después de un informe elaborado por parte del bloque de seguridad, la Fiscalía es la que lleva a cabo el allanamiento con la cooperación de la policía. Y luego este allanamiento, después de 24 horas, tendrá que ser objeto de control judicial. Es decir, el juez debe ratificar o no. ¿Qué pasa si el juez no ratifica el allanamiento? Básicamente todo lo que se obtuvo en esto es ilegal y no puede ser utilizado para procesarle a la persona. Eso es lo que plantea el presidente de la República. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es que la Constitución señala que los allanamientos solo pueden darse con orden judicial, es decir, hay control judicial previo. Entonces aquí usted tiene una primera contraposición que puede ser debatida y pulida. Yo entiendo el sentido del proyecto de ley y no me parece, al menos en su fin, en lo que busca, malo, porque lo que intenta es una técnica de investigación mucho más eficaz. Ahora, creo que también dejar en manos del bloque de seguridad puede ser así un poco subjetivo. Quizás si se insistiera en este tema, más allá del debate y de los vicios de constitucionalidad, quizás tendría que dejarse esto en manos de la Fiscalía, que sea la Fiscalía la que tome la decisión y que el bloque de seguridad simplemente abone con aportes o con insumos para que la Fiscalía los pueda evaluar. Pero ahí tal vez estaríamos cayendo en, y perdón que haga ciertas pausas, porque hay que ir tomando punto por punto, y es que ahí también podríamos estar recayendo en saturar a la Fiscalía y los procesos comenzarían a represarse y demás. Pero más allá de este tipo de situaciones que podrían ser a mediano plazo, ¿no es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo en estados de excepción? Estos allanamientos que hace el bloque de seguridad no son iguales lo que se propone, solamente que ahora la figura ya no es de excepcionalidad, sino a través de vía decreto. A ver, hay que tener cuidado ahí. Lo que pasa es que en un estado de excepción, usted lo que rompe la excepcionalidad desde la inviolabilidad del domicilio, que es una garantía constitucional que tenemos todos. En un régimen ordinario no podemos vivir en esta excepcionalidad. Lo que plantea el presidente es que existe un órgano especializado dedicado al conflicto que vive el país en temas de seguridad y que sea ese organismo el encargado de ir un poco, si usted quiere, marcando la cancha de la investigación para tratar de superar esto. Tenga en cuenta también que esta ley no es perpetua. Si usted ve en la disposición, no me recuerdo el número exactamente, me parece que es a partir del artículo 20, lo que señala el presidente de la República en su proyecto de ley es que cuando se regrese al estado de paz, básicamente las disposiciones de esta norma pierden vigencia alguna. Es decir, esto es un régimen temporal para superar una crisis, no es para afrontar una circunstancia ordinaria, sino circunstancias extraordinarias que en el Ecuador han convivido ya por varios años porque no se ha logrado erradicar de manera total la crisis de violencia. Constitucionalista, hablemos de los indultos. ¿A qué se refiere los indultos dentro de esta ley económica urgente? Bueno, los indultos, plantea el presidente de la República, básicamente que sin proceso, sin que exista un procesamiento a una persona, el presidente puede otorgar indulto a ciertas personas. Esto sí tiene un conflicto constitucional porque el indulto se da únicamente cuando exista una pena. El presidente de la República sí puede tener un obstáculo constitucional. La Constitución no prevé un indulto previo. Sin embargo, yo creo que lo que manda el mensaje, el proyecto de ley, es el respaldo para las personas que tengan que actuar en este momento de crisis. Indistintamente de que esta norma no pase, el presidente de la República, si existiese una condena, puede entregar el indulto, pero no creo, al menos me parece que por el régimen constitucional que tenemos ahora, es incompatible. No puede existir un indulto previo porque ni siquiera ha sido juzgado, ni siquiera sabemos si va a llegar a la fase de juzgamiento y ahí el presidente no podría dar indulto. Pero creo que el mensaje que quiere enviar el presidente de la República es que cuentan con su total apoyo, sobre todo al personal de las Fuerzas Armadas. Ahora, incautación de bienes. Este tema, y en algún momento, y lo digo bastante localizado en Guayaquil, y sobre todo un jefe policial que operaba en Distrito Nueva Prosperina hablaba de este tema, la incautación de bienes que sean pasados al Estado y estos mismos pues se les dé otra funcionalidad. Estamos hablando de bienes que pertenezcan a cabecillas de miembros de bandas criminales. ¿Qué observaciones se tendrían en esa materia y si se contrapone con alguna otra normativa?
La principal tensión que usted puede tener ahí es que se realice una incautación de bienes sin orden judicial, ¿no? Okay. Creo que ese es el punto clave. Mientras la incautación se haga a través de un proceso judicial y se declare la culpabilidad de las personas, estos bienes pueden pasar a manos de las Fuerzas Armadas. Me parece que en eso el proyecto de ley es correcto. Lo único que tenemos que tener cuidado es garantizar el derecho a la defensa, porque de lo contrario, si hacemos sin proceso previo, si no garantizamos el derecho a la defensa, también pueden haber excesos y arbitrariedades. Pero mientras se haga en el marco de las garantías del derecho a la defensa, un juez sea el que ordene la incautación y luego de sentenciada la persona, estos bienes pasen definitivamente a manos de las Fuerzas Armadas, me parece que es lo correcto, porque así vamos desarticulando también la economía criminal. El derecho a la defensa, ¿a quién? Y perdón que sea bastante aquí un poco más minuciosa. Supongamos que incautan los bienes, supongamos, del hoy investigado y que de manera coyuntural está en el ojo del huracán, por así decirlo, que es alias Gerente, un cabecilla de comandos de la frontera, hoy esta agrupación delictiva, pues adjudicada al asesinato de los 11 militares. Supongamos, ya tienen, por ejemplo, la retención de sus cuentas, supongamos que incautan bienes. ¿Habría que esperar o habría que darle el derecho a la defensa, por ejemplo, a alguien que tiene difusión roja, a alguien que se le ha establecido cargos si se ha confirmado, por ejemplo, su participación dentro de una banda criminal? Sin duda alguna todos tienen derecho a la defensa, pero esto no implica que el Estado no haga uso de las facultades que tiene. La incautación de bienes, que luego será una posterior transferencia de dominio, puede darse, por ejemplo, en el marco de un allanamiento. Si el día de hoy allanan, voy a poner el nombre de alguien conocido, que es alias Fito, y le encuentran con un sinnúmero de bienes, réditos económicos, etcétera, el Estado los puede incautar. Pero luego del procedimiento debido, si no se justifica propiedad, el Estado debe hacerse los suyos de transferir la propiedad y utilizarlos para las Fuerzas Armadas. A eso me refiero con la garantía del derecho a defensa. Obviamente el Estado debe ejercer su facultad, pero si luego lesionamos el derecho a la defensa, lo que va a ocurrir es lo que ha pasado con algunas leguleyadas que se han hecho en el pasado, ¿no? O sea, se sigue todo el proceso y luego resulta que le hacen la devolución de los bienes a X y persona vinculada al crimen organizado. Sí se lo puede incautar, se le garantiza mínimamente el derecho a la defensa, tiene que justificar la propiedad. Obviamente, si proviene de dinero ilícito, esto tiene que pasar a manos del Estado, y el Estado o administrarlo a través de inmobiliar o bien transferir ya la propiedad definitiva y pasarlo a las Fuerzas Armadas. Bastante complejo ahí todavía, aún más, porque estamos hablando de que se está creando esta normativa para evitarse tal vez todo este proceso, pero al mismo tiempo hay normativas que cumplir. Voy ahora a terminar con lo que debía haber empezado, constitucionalista. Este proyecto, con todo lo que hemos revisado y los artículos que contiene, ¿se configura para ser un proyecto económico urgente? Bueno, solo haciendo un paréntesis a la pregunta anterior, yo creo que si bien existe todavía temas que respetar, el proyecto de ley en esto es muy ágil, ¿no? Porque prevé procedimientos expeditos y permite que la incautación y la transferencia de bienes sea mucho más ágil. De hecho, esto es un punto a resaltar en el proyecto de ley, porque va a permitir desarticular las economías criminales. Ahora, en cuanto a la calificación económica urgente, eso usted tiene una primera discusión y es si esto era o no era materia económica. Sin embargo, la Corte Constitucional lo que ha dicho es que el concepto de económico urgente es que tenga primero consecuencias directas, que sea algo apremiante y que de una u otra forma se relacione con la economía. Podría eventualmente relacionarse con la economía este proyecto de ley porque genera incentivos económicos, aun cuando pocos, pero los genera, pero adicionalmente tiene que ver con un tema de seguridad. Lamentablemente en el país, la situación que vive el país, el tema de seguridad está necesariamente correlacionado a la economía. Hay cantones básicamente sumidos en la inseguridad en los que la economía no funciona, y a eso apunta el presidente de la República, y es una situación emergente. O sea, creo que en esto el presidente de la República ha identificado quizás el primer foco o el más importante problema ahorita en el país, y por eso en principio puede pasar. La otra problemática que usted afrontaba ahí era el de la unidad de materia, es decir, si esto se trataba o no se trataba de un solo punto, y ahí podríamos tener una discusión. Sin embargo, ayer el Consejo de Administración de la Legislatura lo ha calificado, y en este caso la unidad de materia tiene que ver con temas conexos. Si bien se hacen reformas del Código Orgánico Integral Penal, se hacen reformas a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y también se hacen reformas a la Ley del Régimen Tributario Interno, todos guardan un mismo punto de conexión, que es el tema de seguridad. Doctor Palacios, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Con mucho gusto. RTP.